Estos menesteres sabe mucho el profesor en psicología y ciencia cognitiva Paul Bloom de la Universidad de Yale. 40. PLAC es el acrónimo de persona, lugar, animal o cosa. 41. Aunque no he encontrado registros médicos de personas que detienen por completo los latidos del corazón o el flujo del pensamiento, existen formas de disminuir la frecuencia cardíaca voluntariamente, como por ejemplo mediante la respiración. Del mismo modo, también podemos reducir la cantidad de pensamientos por minuto mediante la regla de usar y tirar, que veremos en los próximos capítulos. Una emoción enredada es aquella que ha perdido la conexión con el pensamiento generador. Esto ocurre debido a un fallo en el hipocampo ocasionado por un exceso de cortisol, ocasionado principalmente por situaciones muy estresantes. Según Sonia Lupien de la Universidad de McGill de Montreal, las situaciones que más nos estresan son novedosas e inesperadas, aquellas que nos ponen en peligro nuestra personalidad o nos hacen perder el control de una situación que creemos tener controlada. 43. Este dato es orientativo. Lo calculé determinando cuántos de mis pensamientos corresponden a pensaciones en un intervalo de tiempo de 10 minutos, ayudado a un programa informático diseñado por mí mismo que permite clasificar los tipos de pensamientos pulsando un botón. Soy consciente de que habría que replicar el experimento con una muestra mayor para que esta cifra sea significativa, así que tomémosla como orientativa. 44. El entrelazamiento cuántico del cual Einstein se mofó llevando acción fantasmagórica a distancia y que ha tratado de imitar sin mucha gracia, habla de un efecto físico que ocurre cuando las dos partículas se encuentran en contacto. A partir de este momento quedan entrelazadas y cualquier medición que realicemos sobre una partícula influye en la otra, puesta que la separen kilómetros de distancia. 45. En esta página web podréis consultar la población del planeta en tiempo real e incluso el número de personas que nacen y mueren cada segundo, aunque obviamente las que están censadas. Esta versión modificada del juego de la confianza a 46 se lleva a cabo por Elizabeth Phillips y su equipo desde las instalaciones de la Universidad de Nueva York. 47. Según los estudios de Holmes y Ray de 1976, estos acontecimientos vitales son los más estresantes para las personas. 48. Muchas personas describen esta experiencia como un estado de calma donde la producción de pensamiento colapsa y cesa. 49. He tratado de calcular, a cifrar a partir de mi experiencia propia. Soy consciente de su poco calado estático, de la necesidad a partir del experimento con más personas, de todos los casos de la vida. Hubo un 50% de veces que no conseguí llegar al pensamiento raíz. El 91% de ellos contienen la palabra miedo. Tampoco debemos menospreciar estos resultados, pues nos ayudan a definir la hipótesis y el punto de partida. Capítulo 10. El miedo ni se crea ni se destruye, se transforma. Pensamientos hechos de miedo. SM acaba de apagar las velas de su 44 aniversario cuando entró a formar parte de la investigación en los laboratorios de la Universidad de Iowa. Los científicos trataban por todos los medios de hacerle sentir algún tipo de miedo, pero no tuvieron éxito. Empezaron reviviendo con detalle la pelea doméstica que llevó su compañero sentimental a perder el juicio y a amenazarla primero con un arma blanca y después con una pistola. Los científicos no encontraron la más mínima tasa de temor. Verdaderamente la paciente SM era incapaz de sentir miedo. Estudios posteriores mediante el dispositivo de imagen médica revelaron que una lesión en una zona del cerebro conocida como amígdala, el centro del miedo, y esta lesión era la causante de su inhumana valentía. La amígdala se considera la sección central de miedo, aunque la información de la sensación de participación en otras vías cerebrales como el tálamo recepcionista, el hipocampo, la memoria, la corteza, la cingula anterior, la corteza prefrontal, el cuerpo destroyado dorsal y el locus ceruleo. Cuando una lesión interrumpe la comunicación en algún tramo de la vía del miedo, automáticamente dejamos de sentir temor, por lo que el miedo es una sensación producida por el organismo. La idea anterior pone en duda la existencia real del miedo y los mecanismos de defensa del buen presente no tardan en rechistar. El miedo es necesario para salvar el pellejo. Siendo precisos, el miedo solo contribuye a salvar el pellejo a cuando un estímulo externo despierta una emoción instintiva y nos hace saltar como un muelle. A este tipo de miedo podríamos llamar instintivo. Pero ¿qué ocurre con el resto del tiempo? El 99% de las veces que el charcuteo del barrio o la diseñadora gráfica sienten miedo proviene de estímulos internos, es decir, de sus propios pensamientos. Este es el miedo moderno y SM es la prueba evidente de que el miedo moderno no es imprescindible para vivir en nuestra sociedad. ¿Tiene sentido el miedo? Alrededor de 10.000 personas al día buscan en Google cómo superar el miedo a volar, tomando
Dando datos de la libreta del profesor de estadística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Arnold Barnett, vamos a calcular la probabilidad de morir en un accidente aéreo. En Estados Unidos tenemos la posibilidad de entre 25 millones de estrellarnos. Esto quiere decir cuanto más grande sea el número que escribimos detrás de una posibilidad entre, más astros deben alinearse para que algo ocurra. Contestando las diferentes posibilidades, llegamos a la conclusión de que es mucho más probable ser alcanzados por un rayo, ser presidente del gobierno, morir atragantados, echarnos una novia o un novio modelo, recibir un premio Nobel de física o ganar una medalla de oro en las Olimpiadas que tener un accidente aéreo. Sin embargo, 1 de cada 3 pasajeros tiene miedo a volar. Llamamos loco a una persona convencida de ser el próximo presidente del gobierno o obsesiva si se preocupa por estirar la pata mientras come una alita de pollo. Sin embargo, cuando no decimos nada de alguien con miedo a quedarse sin dinero o a morir en un accidente aéreo, a pesar de que es mucho menos probable que ocurra. Además, la posibilidad de que los miedos cotidianos cierren es mínima. El miedo ordeña las glándulas suprarrenales y las obliga a segregar cortisol, una paloma mensajera que pone al organismo en alerta. En ese momento, si nos hacemos un análisis de sangre, vemos que el organismo está regido por la biología del miedo. Vivir constantemente estresados bajo un influjo de procesos moleculares del miedo tiene un impacto directo sobre la esperanza de vida, de la salud y la felicidad de las personas. Cuerpo de humano y cabeza de ratón. Llevemos a cabo un experimento imaginario a lo Víctor Frankenstein para llevar a las tripas del miedo. Supongamos que hemos implantado un tumor en el costado de unos participantes especiales. La probabilidad de aceptar o rechazar el tumor depende del sistema inmunológico de cada uno, es del 50%. Si queremos estudiar los efectos del miedo, debemos someter a cada grupo a un nivel diferente de temor, algo que conseguiremos variando la intensidad de un generador de descargas eléctricas. Las descargas pueden llegar a ser muy dolorosas y el dolor activa los impulsos de miedo. Además, la posibilidad de que los miedos cotidianos se acierten es mínima. Nuestra forma de ver la vida estadísticamente hablando no tiene mucho sentido. Los pensamientos están hechos de un 0% de la realidad y el miedo moderno se origina a ellos. Las matemáticas lo dicen alto y claro. El miedo moderno no tiene sentido, pero hombre, más vale prevenir que curar, ¿no? No a cualquier precio. El miedo ordeña las glándulas suprarrenales y les obliga a segregar cortisol, una paloma mensajera que pone el organismo en alerta. En este momento, si nos hacemos un análisis de sangre, vemos que el organismo está regido por la biología del miedo. Vivir constantemente estresado bajo el influjo de los procesos moleculares de miedo tiene un impacto directo sobre la naturaleza de la vida, la salud y la felicidad de las personas. Cuerpo de humano y un cabeza de ratón. Llevemos a cabo un experimento imaginario de los Víctor Frankenstein para llegar a las tripas del miedo. Supongamos que hemos implantado un tumor a la costa de las participantes especiales, seres con cabeza de ratón y cuerpo humano. Si queremos estudiar los efectos del miedo, debemos someter a cada grupo a un nivel de diferente temor, algo que conseguiremos variando la intensidad de un generador de descargas eléctricas. Las descargas pueden llegar a ser muy dolorosas y el dolor activa circuitos del miedo. El primero de los 3 grupos verá plácidamente en su jaula una sesión de cine de terror. Dado que los participantes tienen cerebro de ratón, no se enterarán de nada y servirán como grupo de control para comparar resultados. Los participantes del segundo grupo recibirán una descarga eléctrica cada vez que se acercan a una tela metálica situada en la parte derecha de la jaula, ofreciendo la posibilidad de aprender a evitar el miedo. El tercer y último grupo estará siempre conectado al generador y no podrá evitar una descarga periódica ni rezando un Padre Nuestro. Vivirán constantemente bajo la biología del miedo. Transcurrido un tiempo, veremos cómo afecta el miedo en el sistema inmunológico de los participantes. A la hora de aceptar o rechazar el tumor, en números, el porcentaje de participantes que se curaron fue de 54% en el primer grupo, sin miedo, un 63% por el grupo 2, podían evitar el miedo, y el 27% por el 3, miedo constante. El experimento real no lo llevó a cabo Frankenstein ni participaron humanos con cabeza de ratón, sino un grupo de científicos capitaneado por Visitainer de empleó a ratones normales y corrientes, una broma fácil, pero poder extrapolar los resultados de los ratones a las personas así como así. Parecido fisiológico y genético entre un ratón y una persona es del 95%. Aunque parezca sorprendente, podemos extrapolar tranquilamente los resultados y convertirlos en nuestro punto de partida. El miedo ni se crea ni se destruye, se transforma. Como cualquier otra forma de energía, el miedo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora bien, por más que intentemos transformar un miedo, primero debemos conocer su origen. El campo mental es un escaparate de temores cotidianos y las
pensaciones ofrecen un acceso directo para todos ellos, dejando entrever la relación entre la emoción que sentimos y el pensamiento que la genera. Sin duda, la regla del PLAC es una de las mejores herramientas que tenemos en el cinturón para llegar al origen. Si queremos que hacer esto es complicado o bonita pensación, podemos utilizar la regla de la propuesta para recordar en esta creencia que tan solo es una opción. Conocer el origen es la única forma de transformar el miedo en un estímulo positivo, tal y como hemos visto anteriormente. La forma de acceder al origen de lo que sentimos es convertirnos en detectives privados. El único requisito es dejar de intentar evitar de tratar de cambiar aquello que sentimos o aquello que pensamos. El razonamiento debe quedar aparcado en una vez en la entrada descubierta la ansiedad de actuar. Ahora toca vivir, y para llegar a un buen punto necesitamos grandes dosis de confianza, paciencia, honestidad y creatividad. Las personas recibimos diariamente descargas eléctricas de nuestra querida amígdala de muchas maneras. Llevamos siglos usando el miedo como crema protectora frente al sufrimiento y acabamos de darnos cuenta de que su factor de protección es cero. Seguimos sufriendo. Después de tantos intentos desesperados, no queda otra que empezar a mirar adentro, empezar a arar y cultivar nuestro campo mental, sacando cada traza de miedo a la luz de la conciencia. Aquí el miedo se transforma. 50. Este dato es aplicable a personas sanas con necesidades básicas cubiertas. Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, la cosa cambia y habría que calcular la probabilidad para ese caso concreto. Hablamos de pensaciones cotidianas como mi hijo ha tenido un accidente con la moto o mi pareja me oculta algo.